de esos días en los que no se sabe ya qué mirar, sí a los periódicos, a los astros, en fin, a la historia. Hoy la verdad es que hay muchos asuntos y me alegro de tener a Gabriel Albiac. Gabriel, muy buenos días. Pepe García Domínguez y a Paco Rosell. Muy buenos días, Federico. Tenemos los tres hechos históricos. Gabriel, que viene de la izquierda histórica. Pepe, que está en Cataluña y que conoce muy bien el PSC porque estuvo allí y conoce la calle Nicaragua, conoce a la Gogó del Llobregat y a lo que viene y a lo que va. Y luego porque Paco Rosell ha dirigido pues el único medio, Diario 16, sobre todo en el mundo de Andalucía, que ha tenido que sentarse en el banquillo por denunciar la corrupción del partido de Chávez, Griñán y Susana Díaz. Y el que nos viene advirtiendo que Susana no dará el paso adelante mientras el toro no esté muerto. Y efectivamente ayer mandó a la niña de la estación, mandó una novillera, eso sí, con unas ganas de triunfar en Madrid impresionantes. A la hija del cartero. La hija del para cartero. Mandar el mensaje conveniente. De San Juan de Aznalfarache. Efectivamente. Se pasará la historia, la autoridad soy yo. Oye, no, pero es que lo es. Es que irrumpió ayer de forma, le echó valor, porque sí. En medio del enjambre de periodistas, la primera vez que ocurre una circunstancia de esa, que no le dejan pasar del vestíbulo y aguantó el envite. No es fácil, no era fácil. Aguantó mayormente el envite del ridículo, que es probablemente el peor envite que se puede lo que pasa que aquí, afrontar en política. Digamos que hay tres escenarios, ¿no? Tres escenarios en esta situación, ¿no? El escenario es Ferraz, ¿no? Que podemos dar un componente esperpéntico, que es todo lo que ocurre en la puerta, y podemos hacer referencias a series televisivas, Gran Hermano, Aquí no hay quien la que se avecina, en fin, todo ese tipo de cosas. Del Percebe. Y luego hay un componente. El cisma de Aviñón. Sí. Falta el tercero. No, él mismo será el Papa Luna. Sí. O sea, veo en Peñíscola a Pedro Sánchez diciendo: soy el único, hablo con Dios, yo soy el Papa, el cardenal, el sínodo, lo soy todo. Entonces, dentro de ese escenario de lo que es la sede cerrada, ese escenario madrileño también puede ser, digamos, un componente dramático, trayendo aquella película El hundimiento, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez atrincherado allí con su fiel Luena, aguantando a ver que se derrumbe todo y se le caiga encima. Luego hay otro escenario, que es el escenario de la lucha por el poder, que tiene un componente fundamental, que es Sevilla, y el discurso que hizo ayer Susana Díaz. Es verdad que Susana Díaz, yo creo que ha levantado tantas olas que ya no tiene más remedio que cabalgar esa ola y tendrá que desembarcar. Lo que pasa es que ella no va a ser la que dé la cara al apuñalamiento, sino que forma parte de una estrategia de derrota y sustitución de Pedro Sánchez, al que hay que recordar que ella lo puso, para que le guardara el sitio hasta que echaran a Madina y la cosa se hiciera un hueco. Es decir, su calendario electoral y sus intereses, pues digamos, correspondieran con los suyos, ¿no? Y eso se va a producir y ya va a venir. Eso me parece importante, y hay configurada una operación que trata de constituir una comisión gestora, en la que ayer en el discurso, lo comentábamos hace un momento con Gabriel, la única persona que citó fue Javier Fernández, que es el presidente el que va a ser presidente, y es de la el que va a ser el que va, digamos, a regular esa transición hacia la recomposición del partido. Y luego va a estar ahí otra persona, no sé si digamos en primera fila o en la retaguardia, que va a ser Máximo Díaz Cano, que, como sabéis, ya fue portavoz de la comisión gestora que se creó cuando Almunia dimitió y Chávez presidió aquello. Sí. Es un hombre que está entre los bastidores entre el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, él es de Ciudad Real, ¿no? Y es la persona que está tutelando desde los tiempos de Griñán a Susana Díaz. Es decir, esa persona va a estar ahí y luego habrá otra persona. Bueno, y luego hay un escenario, ya acabo, Federico, que es el escenario que es el escenario de Barcelona, que me parece que es lo importante y lo clave de lo que está ocurriendo, y que tuvo ayer pues esa escenificación del discurso de Iceta en el debate de la moción de confianza, cuando Iceta canta clarísimamente lo que hay en el fondo, el golpe de mano que ha dado Pedro Sánchez y que pretendía Pedro Sánchez. ¿Cuál es el golpe de mano? Pacto cerrado con Podemos y un acuerdo con los independentistas para que disimulen. Con pago diferido, 30, 60, 90. Y lo hizo de una forma absolutamente implorante. Dice: yo no respeto la forma de pensar, respeto sus ideas, sus principios, que usted declare la independencia, pero por favor, apoyen a Pedro Sánchez para que gobierne. Y luego ya lo arreglamos. Es lo dramático, es lo dramático, que es lo que está ocurriendo en el fondo del Partido Socialista, que tiene ahora mismo un componente y que efectivamente una parte histórica que tú has recordado. Sí. Yo no sé si esto termina, y acabo ahora,
como en el célebre meeting que se dio en Écija, creo que fue el 30 de mayo del 36, sí, que un meeting que dio Indalecio Prieto, y los partidarios de Largo Caballero terminaron tiroteando al propio Indalecio. Lo milagroso es que Prieto... La verdad es que la sangre está llegando al río. Es que Prieto, que era una bola, consiguió meterse debajo de un vagón donde técnicamente no cabía, pero como iban a matarlo, el tío acabó debajo del vagón mientras le disparaban en la estación de Écija, que se dice pronto. La supervivencia lleva a trincherarte en tu sede o a meterte debajo de un vagón. Pepe, que es un provocador, porque como pasa a los intelectuales... Todavía no he dicho nada. No, pero lo has escrito en Libertad Digital. Le dice, echaremos de menos a Sánchez. Bueno, como se han puesto los lectores. A usted no lo echaremos de menos, canalla, no tiene escrúpulos, no sé qué, tal. Pero... porque él dice, bueno, es que entonces ahora toda la izquierda será Podemos. No, el problema es que Sánchez, que se ha fingido socialdemócrata con Ciudadanos, igual que Largo Caballero, entró en el gobierno de Primo de Rivera para copar el poder de la CNT, luego de pronto fue el Lenin español. Es decir, Pedro Nono se ha cargado al Pedro socialdemócrata, que podía esperar un año con Ciudadanos perfectamente, que gobernara año y medio, que no sería más, Mariano Rajoy, y esperar su momento. Pero enloquecido, él y su Begoña, de pronto aparecen con Podemos, que son los que votaron que no al gobierno suyo. Porque hay que recordar, Federico, que Pedro Sánchez era el moderado frente a Madina. Claro, y lo era. Entonces, sus ansias de poder se siente acosado y se va deslizando hacia posiciones irreconocibles para un socialdemócrata. Pepe, ¿no? Es verdad que lo escribió antes de que ayer el Agogó, Iceta, hiciera pues ese acto realmente de sinceridad. Es decir, ustedes disimulen, sigan siendo lo que son, hundan España, pero esperen un poco a que lleguemos al gobierno, ¿no? A ver, explica, Pepe, ¿cómo lo ves? Yo antes de explicarlo quisiera dar algún dato objetivo de la realidad, que espero que no se sienta provocada la gente porque retrate la realidad. Y la realidad es que estos llamados críticos gobiernan sus feudos con Podemos. O sea, el que no gobierna en España con Podemos todavía es Pedro, no, perdona. La realidad es esa. No, Susana Díaz no. Pero el señor de Valencia sí. Pero el señor de Castilla-La Mancha ya no. No, ya no, porque lo han echado. Porque los de Podemos han apoyado a Pedro Sánchez. Porque Paje es crítico. Bueno, pero al tal Paje está ahí ocupando un despacho y un sillón, que es lo que no quiere nadie. Por lo visto, en España nadie quiere sillones. Pues lo obligaron a ocupar un sillón los de Podemos. A Chimo lo obligaron a ocupar un sillón los de Compromís, que por cierto, ahí se nota que Pablo no manda en Compromís, si no ya habrían echado a Chimo ayer. Compromís va suave. Lo intentaron, pero no salió. Bueno, pero no. Convocaron una manifestación. No, pero yo hablo de Compromís, no del PSOE. No, una manifestación de Compromís contra Chimo Puig, y solo fueron 200 personas. Pero si no hace falta la manifestación, con retirarle el apoyo ya está. No, ¿qué crees? ¿Que los otros no quieren cobrar todos los meses? Es que aquí todo el mundo se juega el sueldo, ¿eh? Bueno, yo estaba haciendo un razonamiento muy básico. Estos en sus feudos mandan con Podemos y después el gran escándalo es nuestro jefe quiere hacer lo mismo que nosotros. En sus feudos, la importante no manda con Podemos, eligió a Ciudadanos. Te digo que Ciudadanos la eligió a ella, que es distinto. Bueno, es igual. ¿Cómo va a ser igual? Ciudadanos dijo tú. Pero vamos a ver, Pepe, no me seas tan francés. O sea, vamos a ver. Es este. No. Seamos rigurosos. Él es el editor de Pascal, que es muy distinto. Es un español que va a enseñar francés a Francia, que tiene un enorme mérito. No, pero vamos a ver. Susana Díaz podía gobernar con Podemos o con Ciudadanos. Ciudadanos lo elige a ella, también Podemos la había elegido a ella. Y ella prefiere Ciudadanos. Lo mismo que Pedro Sánchez, que elige una línea moderada. Ya sabemos que en el sur lo moderado es salvaje y corrupto, etcétera. Lo mismo que en Cataluña, por cierto. Pero en fin, no es verdad. La principal fuerza, que es el PSOE de Andalucía, no está gobernando con Podemos. Pero yo tiene algunas alcaldías que Podemos, y que se las quitará Podemos. Pero este será otro efecto. Pero yo hacía una primera reflexión puramente descriptiva. Eso está ahí, si no se puede negar. Dos reflexiones más. A propósito, has hablado de golpe, ha aparecido la palabra golpe por ahí. Golpe de mano de Pedro Sánchez. Golpe de mano. Cerrando un acuerdo con Podemos y llegando a un acuerdo con los independentistas. Pero la palabra clave es golpe. Hablando de golpe, el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, el Comité Federal, no los críticos ni los golpistas, el Comité Federal, con esta señora que es la única que tiene autoridad presidiendo eso, dijo formalmente votaremos no
al candidato del Partido Popular, que es el señor Rajoy Brey. Y eso es un órgano, perfectamente legítimo del PSOE. Y no iremos a terceras elecciones y no gobernaremos. El Comité Federal dijo no gobernaremos con los separatistas. El Comité porque Federal lo ha dicho todo. Le impuso un imposible metafísico a Pedro Sánchez, porque le dijo, no puede pactar con el PP, no puede pactar con el Podemos y con los independentistas, y no podemos ir a unas terceras elecciones. Es el triángulo de las Bermudas. O sea, era todo un imposible lo dijo el Comité Federal. Entonces, esa situación trata de saltársela, que se ve acosado y considera que van a por él directamente, es cuando Pedro Sánchez arbitra este sistema, este golpe de mano de ir a unas nuevas primarias, para reafirmarse frente a los electores y decirle el dilema: ¿ustedes quieren votar a favor del PP corrupto o que gobierne el Partido Socialista? Paco, deja que va a ser PP. Seré breve, como dijo aquel. Bien, por tanto, estamos todos de acuerdo, y eso no lo discute nadie en esta mesa, que el Comité Federal dijo no apoyar a Mariano Rajoy. Y no una vez otro también, por sí, favor. y muchas más cosas. No, Pepe, es que tú dices lo que te conviene. Dijo no a Rajoy, me vas a decir que dijo sí, dijo no a Podemos, no a los separatistas y no a Rajoy. Pero lo que hay ahora es una investidura, y decían no. Bien, pues dicho eso, dicho eso, hablando de golpe, y aquí viene lo sustantivo. Ahora dicen, no, el Partido Socialista no es de sus militantes, no es de los militantes del PP, por lo visto. Pero el Partido Socialista tiene unos estatutos, que supongo que también serán del PSOE y no del PP. Claro. Pues esos estatutos, es que hay que leerlos, pues no los ha leído nadie. Esos estatutos los hemos leído obligados. Los hemos leído por obligación. La gente que se lea con un poquito de atención los estatutos del PSOE descubrirá una cosa, que efectivamente, si dimite la mitad de la ejecutiva, más uno queda disuelta. No. Hay que convocar hay que convocar un congreso. Hasta ahí está todos de acuerdo. No, hay que primero el comité de conflictos. Y después llega el Congreso. Hombre, ¿te parece poco conflicto el que hay? No, primero el comité de garantías. Oye, perdón, si dimite la gente, ha dimitido. El comité de garantías, que debe arbitrar cuando hay un conflicto, que es previo. Si te parece poco conflicto el de ayer... Pues mira, por favor, pequeña acotación. Pero déjame acabar. Déjame acabar. Lo que dicen los estatutos del PSOE. Pero acabo ya. Lo que dicen los estatutos del PSOE, luego me lo enmendáis. Dimite la mitad más uno. Muy bien. Hay que convocar un congreso. Lo que no dice en ningún sitio los estatutos del Congreso, y le podéis dar 1000 vueltas. Perdón, los estatutos del PSOE. Le podéis dar 1000 vueltas. Lo que no dicen en ningún sitio es que hay que crear una gestora. Eso no lo dice. Se lo han inventado. Pero vamos a ver. No hay que crear ninguna gestora. Paco no, que le toca el viaje. A ver, Gabriel. Pequeñísima acotación a la pregunta que plantea Pepe, que es pertinente. ¿De quién es el Partido Socialista? A la cual quizás habría que superponer otra. ¿Qué es el Partido Socialista? Usted y ustedes, que como todos los de nuestra edad somos lectores de Freud, supongo que ayer cuando la señora esta, ¿cómo se llama? La Verónica. No, Susana. La Susana esta, sí. Dijo algo como... pasó a definir lo que era el PSOE, se darán cuenta que dio una definición negativa, dos veces. Sí. No somos bandos y no somos banda. Sí. Y dijo, y no puede ser la derecha. Bueno, naturalmente, naturalmente, en términos freudianos, eso daba la respuesta clara de qué es el Partido Socialista. Son bandos pero no y banda. No qué es ahora, sino qué es lo que ha sido desde que fue inventado en torno al año 1975. Porque este Partido Socialista no es el partido centenario, es el partido que se creó para la transición de modo específico. Desde el 75, el Partido Socialista se ha comportado como una banda. O, si quieren ustedes decirlo de otro modo más respetable, y estoy de acuerdo, es más exacto, como una sociedad anónima. Para analizar los conflictos de una sociedad anónima, lo primero que hay que hacer es pasar por contabilidad. Y en estos momentos, los dos bandos que no son bandos, según la señora Díaz, lo que se están jugando, olvídense, no es cuestión de ideología, no es cuestión de lo que tradicionalmente se llamaba política. Los partidos políticos prácticamente ya no existen. Son sociedades anónimas que disponen, por un lado, de una financiación legal apabullante, pero por otro lado, de una financiación oscura, subterránea, todavía más apabullante. Yo no sé si se dan cuenta ustedes de lo que puede suceder en el momento en que una de estas sociedades anónimas se fracture y las alcantarillas salgan al aire. Y en el momento que haya que rendir cuentas
de la contabilidad real del partido. Pues eso está en juego. Eso me parece muy brillante, sobre todo porque hay una alcantarilla que ya ha saltado, que es la de los SERE, y son 741 millones de euros robados a los parados. Viene ahora otra alcantarilla, que es la de los cursos de formación. Pero es que la alcantarilla que están defendiendo los IZ y compañía es nada menos que pactar con la banda de Pujol. 2.000 millones en el extranjero. O sea, es que solo ha habido una banda que ha robado más en menos territorio que el PSOE de Andalucía, que es la banda de los Pujol. En ese terreno solamente la diferencia es el tiempo que han estado en el poder. Eso es lo que hace la suma. Bueno, no creas, pero Pujol ya desde el 80 empezó a robar. Por eso empezó desde porque Boadella en el 81 ya lo saca con maletines camino de Suiza. Fíjate si se sabía, ¿eh? Han pasado 35 años. Abundando un poco lo que dice don Gabriel, hay que recordar el episodio Alonso Puerta desde el minuto cero, desde el minuto cero. Pero ya venías la financiación durante la transición y todas esas circunstancias, ¿no? Hombre, yo efectivamente eso es así, indudablemente, pero aquí hay un tema también de fondo, y es el modelo del Partido Socialista y lo que quiere hacer con este país. Si es una sociedad anónima española o no lo es. Eso es así. Y eso es así. Y el Partido Socialista, que está defendiendo ahora mismo Susana Díaz o Paje o Vara, pues es una que entronca un poco con lo que en Suresnes tenía muy claro Felipe González y ese grupo, al margen de los delitos, los crímenes, todo eso que hemos narrado, que tenía muy claro que no querían cometer el error del Partido Socialista de la Segunda República. La radicalización y entrar y ser un órgano dependiente entonces del Partido Comunista. Y ahora están en la misma dinámica. No podemos ser un apéndice de Podemos y lo que representa Podemos. Y ha sido muy claro el intento de desestabilización de Podemos. Efectivamente, estos, varones gobiernan con Podemos, pero no al extremo de que Podemos marque la política y los desestabilice como un quintacolumnismo en toda esta crisis. Es que esta crisis no se entiende sin la presencia de Podemos desestabilizando a los varones que están por ese proyecto y la actividad en las propias redes sociales. Bueno, es decir, que aquí estamos hablando de militantes socialistas. Vamos a ver si realmente son militantes socialistas o trabajan por cuenta ajena. Yo creo que hoy con la CEL se lo ha ganado Verónica. Verónica. Porque además Verónica, si tiene que torear mucho en las ventas, empieza la feria de otoño ahora. Si tiene que dar Verónicas en abundancia en las ventas, va a necesitar mucho chocolate. Desde aquello del Estado soy yo, no se había dicho nada parecido. Bueno, Verónica Pérez, que hoy protagoniza la portada del diario El País, es el único que no abre con imagen de Susana Díaz en su portada. Bueno, es que claro, la que dio la cara Pérez fue esta. Rodeada de... Sí, pero es el único que publica esa portada. No, es que ya saca hasta los novilleros, saca los matadores, saca los novilleros. Bueno, de venta en farmacias y en Parafarmacia Mundo Natural. Por cierto, igual que el otro día critiqué un artículo ridículo de Torreblanca, el jefe de opinión del País, hoy es muy bueno el artículo en que analiza precisamente el factor podemita como desencadenante y recuerda los últimos discursos de los últimos días de Pablo Iglesias, que son de pura guerra civil, contrario no ya a la transición, a la democracia directamente. Y dice, y con estos es con los que quiere formar gobierno Sánchez. Esto se lo podía haber apuntado Susana Díaz, ayer, cuando defendían la ley de memoria histórica y toda esta basura en el país. Pero bueno, pero hoy es un buen artículo. Lo dijo ayer en una frase: no queremos que Podemos haga con nosotros lo que hizo con Izquierda Unida. Y bueno, es verdad. Lo que ha hecho ya. Hoy el diario El País y también el diario El Mundo baja un poco el tono en sus editoriales para ver un poco la visión más dura, digamos, de lo que está sucediendo en el Partido Socialista. Hay que fijarse en dos artículos de dos históricos que hoy podemos leer en la prensa. Juan Carlos Rodríguez Ibarra en las páginas de ABC criticando precisamente ese proceso de elección del secretario general del Partido Socialista, esas falsas primarias, según muchos dicen, y él mismo primarias para primos. Dice que esa concepción del actual PSOE, de la que responsabilizo a todos aquellos que se dejaron arrastrar por el camino populista y demagógico, articulando sistemas de elección interna por procedimientos aparentemente transparentes y más participativos, es decir, por la elección de los dirigentes y candidatos por primarias, es la que conduce al artificio de que cada vez que el líder elegido directamente por las bases se siente en apuros o con dificultades, ignora al partido y a sus estructuras. Esto dice ¿el partido y las bases no son lo mismo? Rodríguez Ibarra. Y Nicolás Redondo... Es la sociedad, como dice Nicolás Redondo Terreros, en las páginas del diario El Mundo, un artículo en donde arranca contando los capítulos más gloriosos del Partido Socialista, también los menos gloriosos, reconociendo que es un artículo muy difícil para él escribirlo,
Dice que el Partido Socialista lleva tiempo sin identidad propia. En algunas comunidades denominadas históricas el socialismo se ha adaptado de tal manera al ambiente nacionalista dominante que le ha sido imposible diferenciarse de los nacionalistas. Bueno, hay que decir, ya que él está en Libres Iguales, que Cayetano Álvarez de Toledo ya anuncia al mundo que se reincorpora. Una feliz incorporación para el periódico. Ya era hora, hombre, así la leeremos. Déjame que apunte solo, Federico, en Voz Populi Jesús Cacho. Es el único que apuesta claramente por Sánchez. Sí, viene a explicar y además es como incluso Pepe, le encanta llevarla reproduce algún diálogo. Dice que todo esto es un proyecto, bueno, es una trama diseñada por Rubalcaba, por el Comando Rubalcaba, y que en conversación con alguna persona destacada del Partido Socialista le dicen: supongo que tendréis plan B, preguntaba el miércoles un socialista histórico a uno de los rebeldes. No, ni hablar, no hay plan B, al menos que yo lo sepa. ¿Cómo? ¿Es que pensáis que cuando vayáis a Ferraz a presentar vuestra dimisión, Pedro se va a echar a llorar, va a recoger sus cosas en 2 minutos y se va a ir a casa? Estáis locos si os habéis creído eso. Estáis frente a un psicópata como vosotros mismos os encargáis de pregonar, al que por cierto vosotros habéis puesto en el cargo. Sí. Déjame una postilla por alusiones, que diría clásico. Por alusiones. Por colisiones, ¿no? Yo conocí a Iceta cuando él tenía 18, además quedamos en la Facultad de Económicas, en el bar, él tenía 18, yo 19. Él con 18 ya se había extendido de un partido, que era el PSP de Tierno Galván. Ya había traicionado a unos que debían tener 15. Bueno, en el PSP se traicionaban, bueno, de ahí vienen Bono, Morodo, Tierno, pues eran traidores redomados desde el principio. En Barcelona... Era la gracia que tenían, hombre. Pues mira, en Barcelona el jefe era Xavier Nart, que ahora está en Ciudadanos, creo. Era del PSP, Nart. No era el jefe. Y entonces el jefe en Barcelona era Nart y el jefe de las Juventudes era Iceta, que siguen siendo muy amigos, los dos. Tú sabes que mi madre, que en paz descanse, en las primeras elecciones, mi abuelo pues era republicano decente, no comunista y tal, pero bueno, republicano, y entonces votó a Tierno. ¿Pero por qué? Pues dice, hombre, se le ve un hombre tan educado y además la estética, con unos obreros tan limpios, o sea, eso es lo que yo quiero, o sea, gente educada y luego pues también que los obreros participen, claro, esto es la parte buena. Resulta que los obreros eran los que habían hecho 3 tíos que trabajaban donde estaban haciendo los carteles del PSP, que les hizo posar. Son los únicos obreros que había en el PSP, porque eran diplomáticos, universitarios, los obreros no había ni uno. Entonces los 3 los fichó en la misma imprenta, les puso monos nuevos, oye, y salió una foto que parecía la unión de las fuerzas del trabajo y la cultura. Aquí en y Madrid, mi madre lo votó. Y luego dice, me parece que este Tierno, que habla como un cura, no es muy de fiar. Aquí en Madrid, a final de los 60, al principio de los 70, en la universidad, los del PSP siempre decían que tenían un obrero, pero nunca nos lo presentaron. Era bueno. Aseguraban que lo tenían. Esto pasaba en la LCR. Sí. Tenían a uno que le llamaban, ¿sabes quién? Yo luego te diré quién es. A uno que le llamaban el obrero. ¿Sabes quién era? Tosho. Tosho era el obrero de la LCR, no había otro. Entonces se le llamaba el obrero. Era de alquiler. En bandera roja, que no había ninguno. Bandera roja, pues, señoritos, mucho telquel, París. Bandera roja era la aristocracia, oiga. Luego cogieron algunos, pero había uno, que era uno de Asturias, que venía periódicamente a la Universidad Central diciendo que había habido una huelga tremenda, que no habíamos visto en el periódico porque el régimen lo había ocultado, y que pedía fondos. Entonces el tío cogía fondos y desaparecía. Y ese obrero decía que él simpatizaba con Bandera Roja. Hasta que, de pronto, un día, mejor dicho, una noche, lo vieron en el arco del teatro con una de Bandera Roja, que eran de bandera. Casi todos nos casamos con mujeres de bandera. Entonces dice, hombre, el obrero lo que venía era a ligar y a llevarse la pasta. No es obrero ni es nada. Ahora, de verdad, que lo que hacen los obreros. Ahora bien, tonto no era tampoco. No, y la bandera era de bandera. Pero ahí se acabó el obrero itinerante, el obrero trashumante por los grupos de extrema izquierda, que no había ninguno. Mucha envidia. Y nos volvemos a ubicar en principios de los 80. Iceta, que ya era millonario en aquel momento. Iceta es millonario por su casa. Es el único, bueno, el único no, había un sector para Hombre, Iceta, al fin es algo saludable. Iceta tiene dinero, por ahí no hay problema. Pues Iceta jamás, desde los 18, jamás ha estado en el bando perdedor, lo contaba yo ayer en la tertulia de Dieter, jamás, y tiene 56 ahora. Mal llevados, Bueno, está peor que Hollande. Bueno, porque, en fin, pero sí, 56. Sí.
nunca ha estado en el bando perdedor y te garantizo que Iceta no tiene ninguna ideología, no tiene problemas ideológicos, no los ha tenido en la vida. Ninguna duda. Entonces, alguien que no tiene ningún problema ideológico y que nunca ha estado en el bando perdedor, alguna probabilidad le ve a Pedro Sánchez, a menos que, como me decías tú antes, en estas 24 horas que faltan... Ha tenido la habilidad de cambiarse en el momento adecuado, ojo. Cuidado, que va a haber muchos cambios. Ayer, en lo que fue un acto realmente casi suicida, dijo Óscar López que iba a pensar. Como se ponga a pensar, puede tener un aneurisma por la falta de costumbre. Estaban en el rincón pensando. Bueno, pues imagínate, se pone a pensar Óscar López y tiene un ictus en el acto, o sea, porque no hay actividad Óscar cerebral. López es de los que se lo estaría pensando, según lo que cuenta hoy Libertad Digital. Hay tres, son tres, Pachi López y Antonio Hernández. Pachi López cambia, porque a Antonio Hernando lo que llamaban un poco en el otro sector la banda de los cuatro, que eran César Luena, Antonio Hernando, Óscar López y me olvido alguno, y el propio, el propio Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, ahí ya Antonio Hernando hizo unas declaraciones, creo que fue antes de ayer, porque se mezclan los acontecimientos, diciendo, a raíz de la polémica del artículo de Felipe González, dice, yo la verdad es que estuve durante mucho tiempo pensándome lo de la abstención, tal como había dice, tenía razón, es verdad lo que ha dicho Felipe González. Lo de Felipe González, que hay que decirlo, hombre, es que Felipe González, como le dijo en las declaraciones estas que hizo, le engañó sin necesidad, pero no sin necesidad. Lo que buscó siempre es hacer la maniobra típica, es decir, tranquilizar, no os preocupéis que yo en la segunda votación más tengo. Estaba enseñando el piloto a un lado para hacer la maniobra y para tranquilizar el Partido Socialista mientras estaba trabajando. Dice, voy a girar a la derecha. Pero voy a decir algo muy provocador. No vais a decir nada. No, porque no me dejan hablar a mí, o sea que cállense también. Después, Colacel a Verónica, que se lo ha ganado. Además, Verónica, como tiene mucha tarea por delante, porque la niña de la estación no se va a mover de la estación en la temporada. El otoño... Viene mucho por Madrid, no te pero viene mucho, pero discretamente. Pero a Verónica le toca dar la cara. Colacel, que es de mundo natural, toma por dentro, se nota por fuera, 3 kilicos menos y un corte de pelo adecuado. Bueno, ella ya ha hecho un cambio de imagen espectacular. Pero todavía tiene margen, tiene margen, sí, pero bueno, pero vamos, está en la buena vía y Colacel le puede ayudar. Porque quieras que no, ante 200 periodistas, amigo mío, la faena es complicada, ¿eh? Bueno, y en el Corte Inglés, Elia... A ver, lavadoras y secadoras. O sea, es que la ropa ya no se seca así al aire, ¿no? Como ahora en verano, y una secadora viene muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues un 15%. Sobre todo es más rápido. Sí, las hay muy buenas, ya no estropean la ropa ni estas cosas. No, y te imaginas ahora que vuelve a llover en el norte, como es natural en otoño, cuelga a secar ahí. No se seca en la vida, nada, una secadora. Claro. 15% de descuento, 20% en televisores 4K, que se te vea hasta el último poro de la cara. Por eso es importante Colacel. Por eso es importante Colacel. Para que empieza en la dermis, termina en la epidermis. Que tiene puntos negros, ¿cómo lo sabes? Que te he visto en el 4K en la tele, o sea que ya está. Bueno, pues 20% de descuento. 901-122-122, ahí consultan horarios de apertura y de cierre el fin de semana, que estábamos abiertos. Y es verdad, yo estoy esperando que me traigan la nevera ahora según acabe de salir de aquí. Es que es fundamental. ¿Y el 4K? Se me ha roto. Bueno, hacemos una pausa y vamos con más cosas. Bueno, esto es una historia fantástica. Bueno, es que hoy Micaela Navarro, muchos ciudadanos pondrán rostro a la presidenta del PSOE, a Micaela Navarro, que aparece en muchas fotografías de portada, al menos en 2 de ellas que recuerden, la del Mundo. La verdad es que silenciosamente ha habido un corrimiento de tierras que empezó en el sur, pero sigue adelante, ¿eh? Mira qué imagen, el sur, las clases pasivas, la España subvencionada, el PSOE más corrupto, estos encabezando la regeneración democrática y el futuro de España. Más corrupto que el PSC, más corrupto que Cataluña. Muchísimo más porque hay menos. Oye, tú lo acabas de decir, los eres. No, perdona. Números. Pretoria y Puyol. ¿Qué pasa? ¿Quién estaba con Puyol? Puyol no era del PSC. Pero vamos a ver, que quiere hacer el tripartito. Que sí. Pero yo te estoy hablando de cantidad de robadas. Pero ¿quién ha estado defendiendo que Cataluña se podía robar por Cataluña? ¿El PSC? ¿Quién es el que ha vendido? Yo simplemente digo han robado más. No digo nada más. Son dos modelos. Son dos modelos distintos. En el caso de Cataluña es el modelo de un enriquecimiento muy designable con nombre y apellido, mientras que en el caso de Andalucía es un enriquecimiento, una parte importantísima del cual iba a financiar el clientelismo
gobierno del partido. Porque el modelo que tenía que quería el Partido Socialista para toda España, que era el PRI mexicano, donde realmente lo ha realizado porque ha estado más tiempo, no ha habido alternativa, es en Andalucía. No, y en Orense no lo han hecho los del PP. Bueno, otra cosa, yo no digo el modelo del PRI. Viene rebotado de Orense, como es de Lugo. Lenguaje de Lugo viene rebotado de Orense, como si en Barcelona no hubiera clientela. Por aclarar lo del PRI, es decir, lenguaje revolucionario y una política muy conservadora, muy de dominación de todo. Como decía Carlos Cano, que paz descanse, nos has oído mayo con tantas flores. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vamos a contarles cómo está el tiempo por si están pensando en un fin de semana. Por ejemplo, si Verónica ya con su colacel, o sea, quiere ir a la feria de otoño, pues vamos a contarles cómo está el tiempo. El tiempo empieza otra vez a otoñar, pero solo por el norte. Hoy empiezan las lluvias en el Cantábrico, llegarán a Castilla Vieja y León, pero del Valle del Duero no van a pasar. Y en el resto de España, pues cielos despejados, agradables, excepto en Baleares, donde hoy vuelve a llover a mansalva. Esto es por Francina Armengol. O sea, desde que está en Madrid no deja de llover y torrencialmente. Ahora en Madrid tenemos 14 grados, camino de 27, muy bien. La máxima Granada 30 grados y la mínima en Soria 6. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. El equipo Repsol vuelve al cole. ¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bou visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos en su colegio. Infórmate de cómo participar en Repsol.com. ¿Qué tenemos en la bolsa que está estos días moviéndose? Pues sigue la convulsión. El IBEX 35 abre en estos momentos en rojo con importantes caídas, 2,5% se está dejando el parqué, arrastrando además al resto de bolsas europeas. Portugal, Francia, Alemania, todos registran pérdidas superiores al 1%, próximas incluso al 2%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El problema, básicamente, la preocupación que está levantando el Deutsche Bank, el banco alemán. Ayer, tras el cierre de las bolsas europeas, Wall Street cayó con fuerza, por encima del 1%, debido a esas dudas que sigue generando el gigante alemán. Al parecer, varios fondos de inversión retiraron sus depósitos de la entidad germana, disparando la desconfianza entre otros grandes clientes del banco alemán, lo cual se tradujo en otra importante caída en bolsa de la cotización del Deutsche Bank, superior al 6%. La situación del Deutsche Bank sigue generando, por tanto, incertidumbre y tensión en los mercados. Veremos si este nuevo capítulo de la crisis se acaba traduciendo en un nuevo rescate o en una ampliación de capital. Bueno, hay que decir que hay un problema con el Deutsche Bank, que siempre fue el elemento de referencia de fiabilidad. Y de hecho el euro se construye porque está Alemania y está el marco y se quiere que el euro sea el marco. El problema es que Europa no es Alemania. Hay una parte de Alemania que es Alemania, porque el este tampoco es la Alemania que hemos conocido, la Alemania ordenada que tuvo, por ejemplo, un canciller socialdemócrata como Helmut Schmidt. Luego tuvo un sinvergüenza como Röder, que estaba trabajando para Gazprom ya en la presidencia cuando era canciller. Pero conviene recordar que hay elecciones en Alemania y en Francia. En un año, en menos de un año, Europa puede haber saltado por los aires, la Unión Europea. Y Francia en una situación dificilísima. Terrible. Dificilísima, porque en estos momentos el riesgo de que Marine Le Pen acabe ganando también la segunda vuelta. No, la primera la gana seguro, pero ojo que no gane la segunda. Hay que decir una cosa al Deutsche Bank, seguramente es irrescatable. Por una razón. Por la dimensión. No, el Deutsche Bank, su balance equivale al 80% del PIB de Alemania, y no me equivoco en lo que estoy diciendo, el 80% del PIB del mayor país, de la mayor potencia europea y de la segunda tercera al mundo. Y eso es el balance del Deutsche Bank. Y eso es irrescatable. Claro. Por supuesto. Eso va a la quiebra o a lo que va a la quiebra Alemania, no el Deutsche Bank. No, iremos a lo que está pasando. El peloteo con Draghi, el modelo Bernanke, el modelo japonés y el modelo que después de Greenspan viene haciendo Estados Unidos. Vamos a darle a la máquina de hacer billetes para mantener la actividad mediante una burbuja crediticia monumental, porque para mantener los bancos, en lugar de sanearlos o que quiebren los que tengan que quebrar, vamos a dar la máquina de hacer billetes. En algún momento
en algún momento, eso estalla. No sabemos cuándo. Hombre, si los gobiernos todos a la vez fueran sensatos, podrían ir poco a poco reconduciendo la dirección. Pero gobiernos sensatos en año electoral, eso no se conoce. Hay una explicación a la política de austeridad que es racional por parte de Alemania. Y la gran explicación, y además yo creo en esa explicación, la gran explicación no tiene que ver con que crean que es la manera de salir de la crisis, sino porque las políticas de austeridad son para tener recursos de reserva por si pasaba esto. Claro. Por si se te caen los grandes bancos europeos, Pues que son dinosaurios inmensos que se pueden llevar por delante a los estados. Fíjate, en Monte de Paschi, pues ¿qué es eso? Pues coño, es el más, perdón, se me ha escapado. Esto Córcholis, un homenaje a Luis Herrero, que lo dice a menudo ahora. Luis cada día más pecador. Bien, pero el problema es la caja, no ya banco, caja, cuando no eran bancos, más antigua de Italia. Bueno, el problema es que eso es un pozo sin fondo, y Draghi, que es italiano y quiere volver de vacaciones a su país y cuando se jubile quiere estar con su familia, está dándole a la máquina. Entonces, Italia ya es irrescatable como tal, porque es un país más grande que España, es la cuarta economía. Es que España también era irrescatable. España ya era irrescatable, pero Italia mucho más, porque además España tiene las cuentas más claras que Italia. Italia es que encima la mitad no se sabe qué cuentas tiene. O sea, de Roma para abajo no se sabe lo que hay. Lo que se sabe es que se debe, pero no se sabe cuánto, y además hace muchos años. Pero claro, lo del Deutsche Bank es que no hay manera, es un volumen tal, es Europa. Es decir, realmente ha sido la referencia financiera de Europa. ¿Por qué el euro era una moneda refugio? Está Alemania, está Francia, países serios. Estaba Inglaterra. Inglaterra ya se ha ido. Francia va a elecciones con posibilidad de votar a una señora que de inmediato quiere sacar del euro a Francia y luego romper la Unión Europea. Pero es que en Alemania puede pasar 3/4 de lo mismo, y si no es igual, porque con que rompa Francia ya se ha roto. Y en Austria va a pasar dentro y en de Austria muy pocos meses. ya veremos. Las elecciones, precisamente. Y el referéndum en Italia, además. Bueno, esa es otra, porque también la moda del referéndum. Mira, por una vez tiene razón Ibarra, que es eso de la responsabilidad que decidan los votantes. No, te hemos elegido para que te hagas responsable de las decisiones difíciles y complejas. Una historia tan compleja, con una crisis económica, no se puede votar sí o no. En resumirlo en una pregunta, ¿no? Claro, en una respuesta. Nos hemos olvidado el esperpento de ayer, la moción de confianza en el Parlamento de Cataluña, en el que no se garantiza la estabilidad del gobierno y que nos emplaza a otro referéndum en el año... El año que viene. Cuidado, que hay un matiz, porque no es del todo tonto Puigdemont. El Puigdemont dice convocaré, no dice realizaré. Dice convocaré, no es lo mismo, ¿eh? Dice, yo lo convoco, también lo iba a convocar el otro, el de antes. No, y lo hizo más. Sí, bueno, y lo hizo. Y se lo hizo porque no es independiente de Cataluña. Claro, es que aquello era una coña, no era un referéndum. No, es que luego hace falta imponerlo. No, claro. Bueno, déjame una cosa, porque Lady Gaga, o sea, no confundir con Radio Gaga, que esta es la radio de Carmena. Ayer dijo Pitita que ellos no eran peones del juego de los partidos. Ella es alfila. Ella no va a ser peona, hombre, Pitita, doña Pitita, ¿cómo va a ser peón? En fin, pero están en el gobierno porque los ha puesto este descompuesto de Sánchez. Si no, ¿de qué van a estar en el ayuntamiento? En fin, pero Lady Gaga, no confundir con Radio Gaga, o Gaga, pues actúa. Sí, se ha confirmado, por fin va a ser ella la que actúe en el medio tiempo de la Super Bowl, que se celebra el 5 de febrero en Houston. Eran muchos los rumores, han sido la propia cantante y la NFL los que lo han confirmado en Instagram. Lady Gaga toma el relevo de Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars, que superaron los 115 millones de espectadores. No lo tienen muy fácil, sí, porque además otros artistas que han tenido este honor han sido Madonna, Prince, los Rolling Stones o Michael Jackson. Pero vamos, yo creo que no va a defraudar. Sus seguidores, sus pequeños monstruos, como ella los llama, están de enhorabuena, porque además el 21 de octubre Lady Gaga publica su nuevo disco, Joan. Bueno, Nuguel Anzulé, Federico, Nuguel por Anzulé. ejemplo, sí. Vamos a ver, yo para le voy la a dar... caída del cabello. Para la caída del cabello, al que se le tendría que caer al pelo es a mi amigo Barrio Canal en la COPE. Porque lo que hizo anoche la COPE es criminal. Criminal. O sea, anoche la COPE puso su programa de deportes al servicio de las FARC y de Santos, del pacto de Santos con las FARC. Y en la COPE siempre se ha defendido, hasta anoche, la lucha contra el crimen organizado. Siempre. Cuando estaba yo en la mañana, cuando estaba Antonio, y ahora que está Carlos Herrera, que desde luego no es favorable ni a Venezuela ni a Colombia y tal. Pero aquí hemos denunciado
que el imperio Prisa, que tiene grandes intereses en Colombia y que vive del gobierno igual que aquí, del gobierno de Santos, del corrupto gobierno de Santos, que ha entregado la República de Colombia a las FARC. Y ayer pudimos escuchar a dos expresidentes como Pastrana y Uribe decir que no podían hacer campaña en favor del no al referéndum. Y un bubucelo, es decir, un sujeto que vino de Sudáfrica, un inglés tipo croqueta como Robinson, de estos que fingen que en 30 años en España no han podido hablar español, porque el día que hablen español se acaba el chollo grotesco. Carlos, ¿quién ha centrado? Bueno, pues un bubucelo llamado John Carlin insultó y llamó cobarde a James. Y ayer la COPE se puso al servicio de la entrega de Colombia, de la República de Colombia, al narcotráfico de las FARC, llamando a Colombia, donde están haciendo campaña por el Narcolombia, no por el gobierno, no por la paz, por la entrega de la República a las FARC, como han dicho Uribe y Pastrana en esta emisora, porque en aquella emisora, la COPE, que fue donde siempre habló Uribe, ahora ya no se habla de Uribe, sino contra Uribe. Por esto algunos van a ir al infierno. Si no lo han recalificado, van a ir al infierno. Y ayer llamaron a John Carlin, que es el Kaiser ahora de Cebrián, el bubucelo, que es el que llamó cobarde, miserable a James si no se levantaba la camiseta y pedía el sí a la paz, es decir, el sí al narco, a las FARC. Y además llamaron a René Higuita. Los que han visto, y se puede ver en Netflix, el documental Los tiempos de Pablo Escobar, yo espero que el cardenal Osoro lo vea, y si no, que se lo pasen. Allí aparece René Higuita, célebre capitán, portero, que hacía el escorpión y hacía cosas muy raras y que lleva unas melenas, que ahora se tiñe, claro, o sea, canoso, pero sigue siendo así como melenudo, poco pringoso. Iba a ver a Pablo Escobar cuando Pablo Escobar fue denunciado por Guillermo Cano y lo asesinó. Cuando Pablo Escobar fue denunciado por el ministro Lara Bonilla y lo asesinó. Y por fin Gaviria se acobardó y le dejó construir el Ministerio del Narcotráfico en forma de cárcel. René Higuita iba a jugar al fútbol, supongo que antes le limpiaba las botas a Pablo Escobar, uno de los mayores asesinos de la historia de Iberoamérica. Y ayer la COPE usó el dinero del cepillo y la voluntad de los que oyen la COPE creyendo que la COPE se parece a la COPE que fue, es propiedad de la Iglesia Católica Española, de la Conferencia Episcopal, para hacer propaganda del narcoacuerdo que entrega Colombia al narcotráfico de las FARC. Y utilizaron al bubucelo y a René Higuita. Es decir, al tío que insulta a James y al tío que iba a jugar al fútbol con el sanguinario criminal narcotraficante Pablo Escobar. Estas son las referencias de la COPE actual. Este es el momento en que llaman Juanma Castaño, otro de estos multimillonarios que van de ja, qué buenos somos, hormigas, trancas, ja. O sea, estos Buenafuentes de me lo llevo y para la saca. Pero siempre en la misma dirección, siempre para el mal. Y llaman a Carlin y llaman a Higuita. Y Carlin lo dice abiertamente. Él no va a informar de nada, él es un puñetero propagandista del acuerdo con el narco. E Higuita, el que jugaba con el asesino Pablo Escobar, también da clases de ética, repito, y es triste decirlo, en la COPE. Yo estoy aquí por una clara misión de apoyar el sí en este plebiscito, de intentar evitar que los colombianos eviten cometer un error garrafal histórico. Yo creo que acá hay unos niveles, o sea, ¿cómo piensan los que han vivido esta situación de la clase alta y cómo piensan los que han vivido esta situación de la clase baja, de la clase media baja? Entonces, los de la clase media alta, pues van a estar con el no y tienen toda su razón, ¿sí? Y los de la clase media baja que han vivido la misma situación están pensando en el perdón, están pensando en la reconciliación. Bueno, este es multimillonario. René Higuita pertenece a la clase alta, altísima, narcoalta, y este es el que jugaba con Pablo Escobar. Esto es lo que decía aquí Uribe y lo que decía Pastrana. Esto de llevar a Colombia a Venezuela. Porque ya cuando divides el país
en la clase alta y la clase baja. La clase baja es la buena, que está por el perdón, y la clase alta es la mala, que hay que liquidar. Esto es Venezuela. Y este guerra civilismo financiado por el narco, esto es lo que está vendiendo la COPE. Vergüenza debería darles, si es que les quedara alguna. Vergüenza. O sea, tantos millones de euros, tantos fichajes, tantos deportes para convertir la COPE en el altavoz de las FARC. Porque este no es el gobierno de Colombia, este es el gobierno de las FARC. El que no deja hacer campaña a gente que antaño, porque eran católicos, y lo son, como Pastrana y Uribe, iban a la COPE. Y ahora son insultados por esta gentuza. Ellos y la parte decente de Colombia, que no es la parte alta. Los que mueren por el narco son los pobres. Los que han muerto por decenas de miles son los soldados y los policías que se han enfrentado a la narcoguerrilla de las FARC. Los multimillonarios, como Higuita, son los que apoyan el sí. Santos, que es otro multimillonario. Y por supuesto las FARC, que es el primer cartel de cocaína del mundo. ¿Esta es la nueva política de la COPE para poner la crucecita o se la van a poner en Colombia? ¡Qué vergüenza! Bueno, hay que recordar, Federico, que las dos entrevistas a los dos presidentes colombianos están en libertaddigital.com, en nuestro Twitter, enteras, en @lamanada_de FJL, y bueno, comentabas... Que las oigan los obispos, sí. Que además los obispos nos oyen a nosotros, porque es más entretenido y estamos más cerca del mensaje evangélico de que hay que hacer justicia. Que las oigan. Y repito, son dos presidentes católicos los que ha tenido Colombia. Y después está Santos y las FARC. Y que vean a lo que está sirviendo la COPE. Si esto es ganarse el cielo, la verdad es que el purgatorio va a estar muy concurrido. Muchos agradecimientos, por cierto, por esas entrevistas en @lamanada_de FJL de nuestros oyentes y muchos de nuestros escuchantes, como dices, que nos escuchan desde Colombia. Hablabas de Nuguel Solé, recomendabas Nuguel Solé con la llegada del otoño, la caída del pelo, y bueno, aparte de ser a estos no se les cae el pelo, porque lo tienen lleno el bolsillo. No, al bubucelo no se le caerá el pelo. Bueno, Nuguel Solé nos da volumen, fortaleza en el cabello, brillo, y además, bueno, en esas zonas complicadas, las ampollas, que las podemos llevar a cualquier lado, en el bolsillo, en el bolso. Bueno, fíjate, Luena, la necesidad que tiene ahí de repoblar, porque además cuando empezó... No me mire usted a mí. No, tú has hecho muy es que antes bien. Me ha mirado a mí. No, tú has hecho muy bien, porque yo fui el último que grabé a Gabriel Albiac en la historia de los judíos en España, en el año 92, con unos rizos a los Jimi Hendrix, y además le grabamos en Antena 3, cuando acababa de publicar La sinagoga vacía, y estaba como Albiac, o sea, pero además con en mi apartamento de la rue Monsieur le Prince. ¿Y ese documento se puede recuperar? Ese quiero recuperarlo. El documento sí, el pelo no. No, perdona. Oye, el pelo. Con Nuguel Solé todo es posible. Con champú. Oye, con Nuguel Solé tú puedes ser los ¿Qué crees que es esto? Claro, yo te veo que vas a más. Cómo presume Pepe desde que se ha recuperado. Y más que se milagros del champú. Y más que se recuperará con las ampollas. Es carísimo. Y el acondicionado. No, te vamos a conseguir. Para Navidad, yo te lo consigo. En farmacias, para farmacias y herbolarios. Bueno, ¿y los oyentes por dónde van, Sara? Pues los oyentes creen que en el PSOE vuelve la bicefalia que ya han tenido en otras épocas. Hay muchos oyentes, la gran mayoría, hay que decirlo, de nuestro contestador, suscriben esa teoría de que realmente esa podemización que hay en el Partido Socialista, el origen lo tiene Zapatero. Es la mañana de Federico. Con Federico. Vamos con nuestros oyentes. Si hay algo cierto es que esta crisis que estamos viviendo en el PSOE está haciendo que el PP pase un poco inadvertido, podríamos decir. Bueno, pues para nuestros oyentes no, aviso navegantes el que le lanza hoy algún oyente a Mariano Rajoy, al Partido Popular en su totalidad, y es que si el PSOE ha acabado como ha acabado, ha sido pues bicefalia por vender socialdemocracia mientras practicaba el totalitarismo, el revolucionarismo, como decías tú anteriormente, y al Partido Popular le puede pasar lo mismo. Dice Susana que no hay banda y que tampoco el PSOE es una banda. Olvidó decir que es una charanga. A Pedro lo puso Susana, pero Susana es una cobarde. Susana Díaz, en cuanto a demagoga, va a dejar al mismísimo José Bono a la altura del betún. Los que piensen que Susana Díaz puede unificar el Partido Socialista están formando cosas
muy raras. El histórico Partido Socialista Español actualmente es un cuerpo bicéfalo con dos cabezas. ¿Y cuál de las dos pesa más o debería de pesar? Pues sencillamente aquella que defienda mejor los principios de la unidad española, los intereses de todos los españoles por igual, libres de delirios nacionalistas, separatistas. Aquí el único que ha traído la desgracia a España ha sido Zapatero, y el que trajo a Podemos ha sido él, con el 15M, que estuvo 5 meses en la Puerta del Sol. El PSOE lleva mucho tiempo jugando a todos los paños, y al final, crack, aviso a navegantes. El PP también lleva tiempo jugando a varios paños. Dice ser la derecha, con todas las políticas de la izquierda y la progres. Dice ser muy español, con todas las inversiones lingüísticas. Veremos qué pasa al final. Esto tiene una pinta color de hormiga, negra. Hablemos dirá roja, pero de momento es color de hormiga negra. En fin, y por cierto, se abre un escenario nuevo. Con la crisis del PSOE, el rey va a llamar a Mariano para que intente la investidura. Pues son 170 escaños. Basta 11 abstenciones prostáticas, o sea que tiene una urgencia irreprimible. Se cierran las puertas justo cuando faltan 11, la abstención, no tienen que votar a favor de Rajoy. A favor bastan 6, pero la abstención con 11... La semana que viene, bueno, habrá que esperar qué es lo que pasa hoy, sobre todo mañana, ¿no? Pero la semana que viene, creo que es el martes, hay convocada una reunión del Grupo Parlamentario Socialista. Claro, ahí se va a ver... Bueno, ya riñeron el otro día, esta vez se pueden matar. Ya se vio el otro día lo bueno, que el SAMUR tiene que tener 2 ambulancias en la puerta de las Cortes por si acaso. Bueno, otra de las opciones es que una vez que decapiten a Sánchez, Podemos presente a Sánchez como candidato, que sería la opción lógica. Que en el fondo es lo que quería. Claro. Cuando sale, es que claro, la gente se ha olvidado que primero quiso convertir en florero a Sánchez Pablo Iglesias cuando sale con sus 5 matoncillos y la mamá del bebé de la Vescansa, la anciana Vescansa, que dice que a partir de los 45 años ya no votan a Podemos, va a cumplir 46. Espero que se jubile y se dedique al bebé. Es la mamá abuela más conocida de España. Pero conviene recordar que se presenta ante las televisiones de Soraya, la televisión A3 Media, La Sexta, que todos los días hace la campaña, lo mismo que la 4, a favor de Podemos y en contra del PSOE nacional, no del PSOE Zapatero, del PSOE nacional, y dice, queremos 5 ministerios, sí piden, la vicepresidencia, defensa, interior, el CNI, la televisión, la economía y la política exterior, con la pandilla de inútiles que tenía, que entre todos nos juntan una carrera bien terminada. Una pandilla de inútiles redomado, pero... Y que agradezca Pedro Sánchez a esta sonrisa del destino que me permite a mí hacerle presidente. Eso es Pablo Iglesias. Sánchez, que es cabezón, pero no tiene ni talento ni valor, perdió en ese momento la ocasión de salir y decir, bueno, no aguantamos ni una chulería más de Podemos. Quedan rotas todas las relaciones con Podemos, se acabaron las alianzas municipales y ese partido totalitario se convierte en nuestro enemigo. Y se acabó, y hubiera sido Sánchez líder del PSOE para 20 años. Pero esa fue la gran ocasión que perdió. La gran ocasión. Pero luego, cuando presenta un gobierno con 150 medidas socialdemócratas, pero bastante razonables, sobre todo de limpieza de las instituciones contra la corrupción, con Ciudadanos, el que vota no es Podemos. Lo mismo que Rajoy. Y ahora se hacen, hoy qué golpe nos han dado. Golpe, que lleváis en la cabeza. Está Pablo Iglesias hecho polvo, no ha podido ir a apoyar a las FARC con el bubucelo y Higuita. Yo es que creo que está temiendo que le quite la secretaría de Podemos Sánchez. No, pues mira, bueno, es que yo digo hoy en el mundo, es que es PSOE y PSODEMOS. No haré el chiste fácil de gallego de que nos quieren psoder, pero es que es así. Yo creo que le está haciendo la respiración asistida a Pedro Sánchez. Sí, bueno, era escandaloso cuando decía... Escandaloso el golpe en la sede que están dando tal, un militante del PSOE, y firmaba, seguido por Errejón, Vescansa, Petita, tal, o sea, es que claro, el problema de las redes es que te retratan. Todo es una campaña podemita. En fin. Pero hay algo que no es una campaña podemita, y es que tienen 5 millones de votos. Ya. Y la izquierda en España no vuelve a gobernar si no recupera esos 5 millones de votos, y eso es así. Claro, y ya puedes decir lo que quieras en Twitter, en La Sexta, o en el programa del rojo y el negro y el verde. No, es así. No, pero hay una cosa. ¿Y quién los recupera? Hay una cosa, hay quien cree que recuperarlos es unirse a ellos. Exactamente.
Y hay quien cree que recuperarlos es combatirlos. Pues te diré una cosa, si son la izquierda, tendrán que unirse a ellos. ¿Qué es la izquierda? Lo que no es la derecha. Entonces, si son la ¿qué izquierda... es la derecha? No, porque Pepe, a mí esa cosa... ¿Qué es la izquierda? ¿La izquierda qué es? ¿Robar el dinero de los parados para quedárselo? Eso es la izquierda. Apoyar el separatismo es la izquierda. Apoyar la inmersión lingüística es la izquierda. Pues si eso es la izquierda, chico... se parece bastante a la peor derecha. Mira, eso que tú llamas la derecha carlista de siempre. Hoy en tu periódico, en El Mundo, hay un informe muy interesante sobre eso que dijo Vescansa, que es una butad bastante pueril, porque es verdad que ella tiene 45, 46. Cumple 46 pronto y el bebé va a pero hay un 50 fondo estadístico, hay un fondo estadístico de verdad en lo que dice Vescansa. La izquierda, digamos que eso que algunos llaman el precariado, es decir, la gente que se baja del ascensor social o que no llega a entrar en el ascensor social a partir de 2008 y que es base sociológica del PSOE de toda la vida, se ha ido. Y se ha ido a Podemos. Esa realidad está ahí y eso es lo que pasa, Pepe, es que si llamas a eso, lo que pasa, Pepe, es que si llamas a eso izquierda, tienes que decir que el electorado de Marine Le Pen en Francia es izquierda. Y lo es. No, pero claro, y sociológicamente lo es. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Unirte a ellos o combatirlos? No. Si el problema no es que tengan 5 millones de votos, el problema es que hace con ese partido, con esa partida que es de Caracas, que es de La Habana, que es de las FARC y que tiene 5 millones de votos. Pero como cuando decían, es que Herri Batasuna tiene 300.000, como si tuviera 300 millones. Son hijos de Satanás y hay que combatirlos. O sea, ¿qué pasa? ¿Que la democracia consiste en unirse al mal si son más? No, ese señor. Es el error no, señor. Ese es el error de perspectiva del PSOE, es decir, de un sector del PSOE. Podemizarse para intentar captar a esos electores. Es decir, cuando tú te subes encima de ese tigre, es el que te lleva a la derrota. Es que es la derrota final. Es el ejemplo clarísimo del PSC. El PSC cogió ese tren, uniéndose a los nacionalismos. ¿Y a dónde es ahora? Un partido irrelevante en Cataluña, ¿y en Galicia? De ser más votado en las elecciones generales y haber gobernado, habiendo tenido dos presidentes. Hay una frase de Monedero. Hay una frase de Monedero que suele decir cansadas, pero hay algo, muchísimas. Depende sobre todo pero la hora a veces, y el estado. quizá por leyes del azar, que alguna vez por casualidad tienes que acertar. En ese caso, Monedero, cuando dice en algún instante el Partido Socialista Obrero Español tendrá que elegir entre el PP y Podemos, está acertando. Porque en algún instante, oye, el dilema, bueno, falso. ¿Y por qué te crees que están extendidos? Porque tienen que elegir en eso. Pero eso es un dilema falso. Era falso, pero la mitad del PSOE ese no es el problema, entonces es decir, si el PSOE quiere optar entre uno y otro. Pero es que no podemos decir el PSOE es el partido largo caballero y puede decir se van a ir a la izquierda. Oiga, pues una cosa o la otra. El PSOE tiene que optar por una identidad que le permita ser reconocible y que pueda pactar a derecha o izquierda sin que ello le suponga diluirse. Y eso es lo que está ocurriendo. Ayer Susana Díaz lo dijo, dice, es que nos miran y no nos ven. Eso lo haces con 11 millones de votos, pero perdónenme, pero están ustedes claro y con un programa claro. Perdónenme, pero están ustedes en un debate que está de entrada completamente falsificado por un léxico completamente inadecuado. Yo confieso que hace ya 15 años que escribí un libro que llamaba Abandonar de una maldita vez las categorías de izquierda y derecha, que no son categorías sino metáforas. Las metáforas operan durante un periodo cerrado y a partir del momento en que dejan de operar, se convierten en máscaras. En estos momentos, en España, ¿para qué le servía a González utilizar el término izquierda? Para tapar el GAL y para tapar Filesa. En estos momentos no hay una definición conceptual de qué sea lo que defina al socialismo como izquierda o al PP como derecha. Las políticas económicas del Partido Socialista y del Partido Popular son idénticas, entre otras cosas porque son impuestas desde peor la del PP, es más, ha subido más los impuestos que el PSOE. Pero tiene sentido pero seguir antes eso lo decía José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Perdone usted. Eso, perdone usted, eso lo decía Karl Marx desde 1866. Que no existe la izquierda, no lo recuerdo. Exactamente, pues yo sí. Bueno, vamos a ver. Antes de que se tiren el capital a la cabeza, es fundamental que tengan un seguro. Es un seguro, porque el primer tomo es legible, pero los otros dos, obras de Engels, ya pesan más. Sobre todo el tercero es... Yo lo terminé por razones de... El tercero tiene tanto volumen como los otros. Y es un peñazo... ¿no, Federico? Yo lo acabo y lo acabo. Es más, me acabo los Grundrisse y la ideología alemana. O sea, conmigo Monedero no puede. Yo me encontré el otro día un podemita en Lugo, que además es medio familiar mío, he descubierto, y me dice de entrada, me he leído El Capital, como es cierto. Entero.
Yo me quedé callado y justo, yo no, yo soy el único expesuquero que no ha leído El Capital, por lo visto, yo no lo he leído. Yo leí el Manifiesto Comunista, que era cortito y era una broma. Grave error, Así está. Si estuviese leído El Capital, no utilizaría las categorías de izquierda y derecha como concepto. Aegon. Atención, la salud también empieza a flojear en la cabeza. Y además es lo primero. Vamos a cubrirnos bien la espalda. Óscar López dice ayer, voy a pensar, paf, un ictus. Está en la autonomía que no le toca. Y tenemos un problema serio. Pero si tiene Aegon, se soluciona. 900-177-177, 39,95 al mes, 37.000 grandísimos profesionales, lo recordabas tú ayer. Y vamos a recordar por si acaso también el teléfono, si hay algún despistado. 900-177-177. Y en el Corte Inglés, Elia. Y qué pena que os olvidéis de las mujeres también. Jenny von Westphalen, la mujer de Marx, también algo tuvo que ver en el reescribir el ilegible Capital. Lo que tuvo que ver es en aguantar que el marido semejante individuo, a la criada y le cargan a Engels con el bebé. Bueno, y hemos empezado el programa con una estrella emergente. Sí, Verónica, aunque podría ser Luis XV de Sevilla. Por lo breve. Bueno, pues perfumería y cosmética, que ahora vienen tendencias de otoño, en esto también cambiamos. Bueno, pues 20% de regalo, que yo creo que está muy bien, también en la parafarmacia, y te vamos a dar secretos de belleza. Oye, pues píntate así, ponte este color, que es lo que se lleva en el otoño. Yo creo que aunque ha mejorado mucho, pero todavía le queda un terreno, una capacidad de mejora grande. Pues nada, que vaya al Corte Inglés. Bueno, les recuerdo que aquí se dicen cosas que no se dicen en ningún sitio. ¿Y por qué? Pues porque somos libres, porque gastamos nuestro dinero. Libres y leídos. Y escribidos. Que no iguales. Sí. No, iguales no. Somos mucho mejores que la mayoría. Bien. Pero estamos en una ampliación de capital. Si ustedes quieren seguir oyendo a Uribe, a Pastrana y a mí diciéndole a Higuita del mal, diciendo a Higuita que jugaba con Pablo Escobar al fútbol y que luego lo ilustraba las botas, bueno, pues tienen que apoyar esta empresa, que está bien, pero puede estar mejor. Necesitamos un colchoncito que nos vendrá muy bien para los días venideros. Vaya usted a saber qué nos trae la fortuna o la desgracia, porque España es una lotería. Bueno, en esta ampliación de capital ya quedan 11 días, pueden participar los que han sido accionistas y los que no han sido accionistas, cualquiera. Toda la información la tienen en accionistas@libertaddigital.com. accionistas@libertaddigital.com. ¿Hay alguna novedad en el orden civil o criminal en la política española? El civil o criminal está bien traído. Buenos días, Federico. La verdad es que hay altísima tensión en Ferraz. A esta hora no se espera que ninguno de los críticos, ya saben que evidentemente no pueden entrar porque no les dejan entrar en la sede del Partido Socialista. ¿Hay ambulancias? Así que no, pero están los de la seguridad privada que no permiten a nadie que no sea ¿privada? Sí, señor. Eso es de derechas. ¿Pero los críticos no tienen seguridad privada? No, si no les dejan entrar. Pero qué desastre, ¿cómo intentan dar un golpe sin tener seguridad privada? La clave contaba con el ejército. La clave, poca broma, la clave es controlar físicamente el edificio. Pues claro que lo es. Es toda la clave. Pues claro que lo es. Es una chapuza que tú intentes tomar la dirección de un partido y no hayas calculado previamente el tener gente dentro para tomarlo. Los seguratas. Eso es de locos. Bueno, en todo caso hay... va corriendo el tiempo poco a poco, porque dicen los críticos que tiene hasta las 2 de la tarde para desenfundar. No, para convocar la Comisión Federal de Ética y Garantías. Bueno, y si no, ¿qué? Y porque si no, es probablemente que la jefa... El asalto del Palacio de Ferraz. Es que es muy curioso, porque la comisión esta de garantías, la jefa es pedista, llamada de conflictos, la jefa es pedista, son 5. Y la jefa que tiene que convocar es pedrista, pero hay mayoría crítica, que son 3-2. Señora. Y entonces si convoca, pierde. Y entonces ha huido. ¿Y Pérez, la única autoridad, dónde está? Pérez volverá esta mañana si hace falta. Como MacArthur. Hombre, pero vamos, por supuesto, por eso está el AVE. Bueno, ha hablado esta mañana Eduardo Madina, es uno de los más críticos, pero recordamos que fue con el que se tuvo que batir el cobre Pedro Sánchez para llegar a la Secretaría General del Partido Socialista en última instancia. Ha dicho que la ejecutiva de Pedro Sánchez es inhábil, tiene 17, dice, después de las 17 dimisiones no tiene quórum y cree que con 85 diputados y 9 fuerzas políticas no se puede conformar un gobierno. Otro que ha hablado, por ejemplo, Josep Borrell, pide a Madina que se aclare de una vez y dice que Pedro Sánchez ha cumplido con los estatutos. Es una guerra lo ha dicho civil desde Abengoa. En todo regla. ¿Cómo va a oponerse un señor que sigue ocupando el sillón de Abengoa? Que hay que tenerlos. En fin.
voluminosos. Y a partir de don Federico, si aquí Pepe hubiera leído El Capital, sabría, como sabemos usted y yo, he leído que entre dos derechos iguales, ¿quién decide? La fuerza. Yo he leído los estatutos del PSOE. Con eso me basta. Si crees que eso es compensa, pues no. Mira, la última vez ahora que dicen que no hay gestora, Óscar López montó 2 gestoras, para echar al que estaba en Castilla y León y para el que estaba en Ávila. Y cuando quiso echar a Tomás Gómez, le montó una gestora a Pedro Sánchez y se lo cargó. Eso de que cómo van a hacer una gestora. ¿Se olvidó de las primarias? Pues ni primarias ni primarios. Aquí había votado la militancia Tomás Gómez, le montaron una gestora. No hay ninguna violación de los estatutos del PSOE. ¿Se puede hacer? Con los estatutos se puede hacer. Los estatutos te sirven para una cosa y para la contraria. Son como la Constitución norcoreana. Te voy a escribir un artículo en tu periódico esta tarde explicándolo. Bueno, sí. Yo lo que lamento es que luego te injurien los lectores, pero bueno, allá tú. Bonito debate. A partir de las 2 de la tarde, Federico, el estacazo del impuesto de sociedades. Claro, 8.000 millones, porque por supuesto hay que pagar a Cocomocho. Esto es fundamental. 8.000 millones que sube el impuesto de sociedades. Y luego, esto es la derecha. Si llega a ser la izquierda, no sé qué hace. Benditos los tiempos en que la presión fiscal era la de Boyer lo vivo con ensoñación. Pero es que hasta la de Zapatero era 10 puntos menos que la que tenemos ahora. En fin, Isabel González. Buenos días. Hay guerras mucho más antiguas que os habéis creído. Lo del PSOE es una más, pero lo de Belén Esteban con Jesulín lleva ya como la tira de años. Antigua, 17, 18. Cuando Pablo Iglesias Pose entró de aprendiz en la imprenta, madre mía. Ya estaban en guerra. Pues anda que no se ha trincherado. No se ha trincherado a veces Belén Esteban, ¿verdad? ¡Hombre! Bueno, pues yo digo siempre que Belén, si no tiene un conflicto, no es nadie. Y de hecho acaba de salir el último, y es que parece que Jesulín lleva desde el mes de noviembre del año pasado sin ver a su hija. Qué vergüenza. Y que solo la ha llamado por su cumpleaños. Le ha pasado como al del PSOE, que no le dejaban entrar a ver la foto de su hijo. Que no dejan ni recogerla. Pero y como por lo menos hicieron, verla. Que debe ser cuarentón ya, perdona, como le hicieron a Tomás Gómez. Antonio Pradas, ¿cuántos años puede tener? 45 por ahí. ¿El hijo o el padre? El padre. Es más joven que Vescansa. Bien, verdad, me vas a decir cualquiera. Bueno, cualquiera no. Bueno, más gordo fue lo de Tomás Gómez. Tomás Gómez se había hecho una colección de Vespas, pequeñitas. Entonces la tenía en su despacho. Y cuando le monta la gestora y lo echa, no le dejan ni coger la colección de Vespas, que seguro que la tiene Begoña en su casa, en una rica urbanización de Madrid, donde vive Sánchez. ¿Sabes a qué hora se levantó ayer? Te hemos vigilado. A las 9:15. Cuando ya todo Madrid estaba en el primer descanso de trabajo. Hoy a esta hora, Federico, no ha llegado Pedro Sánchez todavía a Ferraz. Claro, suda tanto que se va 3 trajes. Pues como no se trabaje el territorio, se lo quitan, ¿eh? Hombre, ya se sabe. Aquí Pérez. O labras el huerto, te lo labran. Bueno, y alguna catástrofe más. Que Kiko no dice ni mu a su hermana, que sigue ahí en Isla Mauricio, y un mensaje a Anabel Pantoja, la famosa prima que habla por ellos. A lo mejor estoy metiendo la pata, pero una familia que tiene tantos problemas con la Dirección General de Tráfico, que no haga declaraciones con el casco de la moto, subida a la moto y con los auriculares puestos, porque está prohibido conducir con cascos que no sean el reglamentario, ¿vale? Bueno, pues de estas cosas. Ni que fuera de las nuevas generaciones del PP. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Son los que suelen pegarse unos castañazos borrachos horrorosos. Vamos a hablar también de nuevas parejas posibles, entre ellas la de Colate, que puede ser o puede no ser. Y vamos a hablar, a lo mejor, si nos da tiempo, de Warren Beatty, que ha desmentido que se haya acostado con 12.775 mujeres. Es que es complicado. Sí, es que 12.754. Sí, no, es que hay un momento en el que ya la calculadora hace pling, salta y ya. Imaginaos ese cabecero de la cama, ¿cómo tiene que estar de muescas? Imaginaos, con todo lo que tomaba, se va a acordar. Bueno, vamos a la tertulia. Es la